Bienvenidos a Ecos del Virreinato, un podcast creado por jóvenes para jóvenes, donde exploramos el legado que dejó la Iglesia Católica en nuestra sociedad novohispana y cómo todavía resuena en nuestra cultura actual. ¿Te has preguntado por qué celebramos ciertas fiestas religiosas? ¿O por qué tantas ciudades tienen iglesias coloniales en el centro? ¿O por qué la moral en nuestra sociedad aún tiene influencia por ideas antiguas? Hoy lo descubriremos. Durante el virreinato, la iglesia no solo fue un lugar de oración, una institución que dedicaba al cómo vestir, al cómo casarse, al cómo pensar, incluso al cómo vivir y morir. En este episodio vamos a analizar su papel en la educación, en la política, en la economía y también en el arte, la arquitectura, los festivales y los roles de género. Prepárate para escuchar historias, análisis y reflexión, y sobre todo para mirar con nuevos ojos esas tradiciones que a veces damos por hechas o normalizamos. Cuando pensamos en la conquista, a veces se nos olvida que no solo llegaron soldados y armas, también llegaron misioneros. La Iglesia Católica fue una de las instituciones más poderosas de la Nueva España. Desde el principio, se encargó de convertir a los pueblos originarios al cristianismo. Para eso, llegaron órdenes como los franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas y mercedarios. No solo construyeron iglesias, fundaron conventos, colegios y pueblos de indios. Enseñaban la fe, el idioma español, la obediencia a la corona, pero también oficios como la carpintería, la música o la agricultura. ¿Cómo lo hacían? Primero, destruyendo los templos indígenas y prohibiendo sus rituales. A eso le llamaron extirpación de idolatrías, pero no fue tan simple. Muchas creencias indígenas no desaparecieron, sino que se mezclaron con el cristianismo. A eso se le llama sincretismo. Por ejemplo, la figura de la Virgen de Guadalupe se selló con Tonantzin, una diosa mexicana, y muchas ceremonias indígenas se adaptaron a las festividades cristianas. Así, los indígenas conservaron su parte de identidad, aunque bajo nuevas formas. Otra estrategia muy usada fue el arte. Como la mayoría de los indígenas no sabía leer ni escribir, se usaban imágenes para enseñarles la Biblia. Murales, retamos, estructuras, música y teatro religioso. Todo esto no fue solo por la fe. La iglesia también actuaba como una herramienta de poder colonial. Justificaban la conquista diciendo que traía la verdadera religión y una civilización superior. Por eso, evangelizar no era solo convenir, era imponer una nueva forma de vida. Durante la época virreinal, la iglesia fue la principal promotora del arte, a través de pinturas, esculturas y música. Enseñaban la religión y reforzaba su poder. Artistas como Miguel Cabrera o Cristóbal de Villalpando crearon imágenes impactantes de Cristo, la Virgen y los santos. Muchas aún decoran iglesias mexicanas. Los indígenas también participaron en talleres, mezclaban símbolos cristianos con elementos de escultura. Así nació un arte mestizo, con flores, plumas y colores locales, como muchas imágenes de la Virgen. Sí, también la arquitectura fue otro legado. La iglesia construyó catedrales, capillas y conventos, eso por todo el país. También usaban diferentes estilos europeos para adaptarlos por manos indígenas. Existen varios ejemplos famosos hoy, por ejemplo la Catedral de México o el Templo de San Domingo en Oaxaca. Además, organizaban festividades como Semana Santa, Corpus Christi o el Día de Virgen de Guadalupe, que unían según al cristiano con tradiciones indígenas. Muchas de ellas siguen vivas hoy, como el Día de Muertos.
En la Nueva España, pues la iglesia definía cómo debía comportarse una mujer. Esto, ya que era el modelo original era la Virgen María. Esto porque era obediente, recatada, pura y sumisa. También se exaltaba su virginidad y la castidad como virtudes máximas. Y la honra familiar dependía mucho del comportamiento femenino. Habían dos caminos aceptados para las mujeres: casarse o ser madre, o entrar en un convento. Muchos jóvenes, sobre todo familias criollas, se volvieron monjas para evitar matrimonios impuestos. Un ejemplo increíble es Sor Juana Inés de la Cruz, quien desde el convenio defendió el derecho de las mujeres a estudiar y pensar libremente. Como antes se mencionó, la Iglesia también vigilaba la moral de todos, especialmente de las mujeres indígenas, pobres y afrodescendientes. A través de la confesión e inquisición controlaban lo que se consideraba moral o también inmoral. Aunque algunas mujeres lograron espacios de expresión, la Iglesia reforzó una visualización patriarcal, la cual tiene una huella cultural actualmente. En el caso de género y control moral, la Iglesia impuso una visión patriarcal. La mujer ideal debía ser obediente, casta, devota, basada en la figura de la Virgen María, y la sexualidad femenina era vigilada y controlada a su vez. Las mujeres tenían dos caminos legítimos: el matrimonio o la vida religiosa. Muchos jóvenes entraban en convenios donde se dedicaban a la oración, la lectura o el arte. Un ejemplo notable fue Sor Juana Inés de la Cruz, quien desde el convento escribió poesía, teatro y filosofía, defendiendo el derecho de las mujeres a la educación. Fue una voz criticada dentro de una estructura que paradójicamente también le dio refugio. Como parte de nuestro recorrido patrimonial, visitamos la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, un templo con gran valor histórico y espiritual para la comunidad, ubicada en Minas. Su arquitectura conserva elementos coloniales que nos hablan de su religión. Al entrar, lo primero que impacta es la tranquilidad, la luz filtrada por los vitrales y la gente que aún conserva estas costumbres. Durante la visita tuvimos la oportunidad de entrevistar a un visitante frecuente, una persona que acude al templo desde hace 20 años. Nos contó que esta parroquia no solo es un lugar de oración, sino un centro de tradición. Nos relató que según los registros parroquiales, la iglesia fue construida con apoyo de los creyentes y que con el tiempo se convirtió en punto de referencia para toda la zona. Dijo textualmente: aquí se han casado mis padres y ahora mis hijos también vienen. Lo más interesante fue cómo nos describió la fiesta patronales, procesiones con la imagen de la Virgen, música tradicional y toda la comunidad participando activamente. Nos hizo tomar como muchas de estas experiencias vienes desde la época virreinas, cuando la iglesia organizaba los ciclos de año alrededor de las festividades religiosas. Sí, también la entrevista ayudó a comprender que el legado de la iglesia pues no está solo en libros de historia, sino que también está en vivencias de la gente. También heredó tradiciones, arquitectura que sigue viva hoy en día y una identidad colectiva que aunque cambia, sigue arraigada supuestamente en lo sagrado. Durante la época virreinal, la economía de la Nueva España giró prácticamente en torno a la extracción de plata, que era enviada a Europa a través de grandes rutas comerciales. Minas como las de Zacatecas y Guanajuato se convirtieron en centros económicos clave, donde trabajaban miles de indígenas y afrodescendientes bajo duras condiciones. La riqueza generada no se quedaba en América, servía para financiar guerras, lujos de la corona española y el comercio con Asia,
especialmente con Filipinas. Además de la minería, se desarrollaron otras actividades como la agricultura, ganadería y la producción artesanal, que eran controladas por españoles o criollos. Muchos indígenas fueron obligados a trabajar en haciendas o repartimientos, un sistema que disfrazaba la explotación laboral. Esta estructura económica desigual consolidó un sistema de castas, donde el acceso a la riqueza y el poder estaba directamente relacionado con la raza y el origen social. La Iglesia Católica también jugó un papel clave en la economía. Acumuló tierras, ranchos, haciendas y casas a través de las donaciones, herencias y compras. Tenía tanto poder económico que podía actuar como prestamista, daba créditos con intereses, arrendaba propiedades. Esto les permitió ser una de las instituciones más ricas de Virreinato. Al mismo tiempo, mantener control sobre amplios sectores de la sociedad. Por parte de los comerciantes, formaban redes muy amplias, desde los grandes mercaderes que viajaban con las flotas de Indias hasta los pequeños vendedores en los tianguis locales. Estos intercambios incluían productos europeos, asiáticos y americanos. Sin embargo, los beneficios económicos eran desiguales. Los insulares tenían el control del comercio exterior, mientras que los criollos y casas tenían menos oportunidades y menos restricciones legales. Un elemento importante de la economía eran los sistemas de tributo. Los pueblos indígenas debían entregar producto o dinero a las autoridades coloniales. Este tributo era parte de una estrategia de control económico, pero también cultural. Obligaba a los pueblos originarios a integrarse en un sistema ajeno en el que perdían autonomía y recursos. También había una estructura fiscal muy estricta. Todos los sectores estaban obligados a pagar impuestos, especialmente los más pobres. Por ejemplo, se cobraban impuestos sobre venta, diezmos para la iglesia y otras tasas, que limitaban el crecimiento económico de muchos. A pesar de que Nueva España generaba muchísima riqueza, gran parte de la población vivía con lo mínimo. El control económico estaba tan centralizado que incluso los precios eran regulados por las autoridades coloniales. Había normas estrictas para la producción de textiles, pan, carne y otros productos de consumo. Esta intervención no siempre beneficiaba a la gente común, pues muchas veces generaba escasez o privilegios para los comerciantes más cercanos al poder. En lo político, también existía una fuerte influencia de la Iglesia a través del Tribunal del Santo Oficio, luego conocido como la Inquisición. Este tribunal no solo perseguía delitos religiosos, sino que también vigilaba la moral, el pensamiento y hasta los libros que se leían. En ese contexto, la religión se convirtió en una herramienta de control social y político. Una de las más importantes fue la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que comenzó a cobrar fuerzas en el siglo XVIII. Se convirtió en un símbolo de unión entre españoles e indígenas, y con el tiempo en un emblema nacional. La devoción guadalupana trascendió lo religioso y adquirió un peso cultural profundo que persiste hasta hoy. En estas festividades no solo participaban religiosos y autoridades, sino también cofradías, gremios y comunidades. Todos aportaban algo: flores, comida, estandartes, música, danzas o representaciones teatrales. Era una forma de mostrar la fe, pero también de reafirmar la identidad de cada grupo social. Muchas celebraciones estaban dedicadas a los santos patrones de cada pueblo. La llegada del Día del Santo era motivo de orgullo local, y la comunidad se volcaba a preparar altares, misas solemnes, danzas, tradiciones y fuegos artificiales. Era común ver imágenes religiosas llevaban en andas mientras los fieles cantaban y oraban en las calles. Estas festividades también tenían un rol político. Mostraban el poder de la iglesia y su capacidad de organizar a la sociedad. Las autoridades milenarias
Incluso financiaban algunas de estas fiestas porque sabían que mantenían el orden social y forzaban a los valores coloniales. Bueno, eso es una conmoción de lo que hoy vivimos como la Iglesia Católica. No solo se evangelizó, sino que moldeó la vida entera de la Nueva España, desde el arte, las fiestas hasta la educación, la moral, los roles de género, y su huella, aunque algo profunda, la seguimos sintiendo. Entender este pasado no es solo mirar hacia atrás, sino reconocer cómo se construyó nuestra identidad. Muchas tradiciones, costumbres y hasta desigualdades actuales nacen de ahí. Por eso, presentar el patrimonio, cuestionar lo heredado y valorar la historia también es construir el futuro. Te invitamos a seguir explorando, preguntando y sobre todo a no olvidar.